Gracias por acompañarnos. Hoy estamos con Isabel García Cintas, que va a presentar su libro La Casa Vieja y otros relatos. Bienvenida, Isabel. Muchísimas gracias, Mariana. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, porque tú naciste en Argentina, estuviste por Australia, Estados Unidos. Cuéntanos cómo fue un poquito tu historia. Bueno, nací en Córdoba, Argentina, y estudié periodismo y fotografía en Buenos Aires. Después que terminé periodismo, me casé y con mi marido hicimos una estadía de 3 años en Melbourne, Australia, trabajando. Al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo. Él fue con un trabajo y yo allá me trabajé como era periodista. Hice algunas colaboraciones en pequeños programas radiales, pero no trabajé en prensa, trabajé en oficinas, de secretaria, porque era lo más próximo a lo que yo sabía. Después, cuando volvimos, nos radicamos en Bariloche, que es bellísimo. Divino, hay que ir, les recomendamos. Es una belleza. Y ahí nació mi hija, y cuando ella tenía 7 años, en el 87, decidimos aceptar una oferta de la familia de mi marido, que viven en Ohio, en Cleveland, y que nos habían ofrecido hacía muchos años el ir allá. Pero como yo había tenido tanta nostalgia en Melbourne, sí, lo pospusimos, pero finalmente decidimos aceptar la oferta. Estaba en la embajada, estuvo por muchos años ahí. La aceptamos y en el 87 nos mudamos a Cleveland, Ohio. Wow. Y mientras tanto yo trabajé de periodista en Bariloche todos esos años, en un diario que se llamaba El Diario, dirigido por Carlos Fontana Rosa, el periodista de televisión. Sí. Y también trabajé en Radio Nacional, tenía un programa femenino. En esa época era un poco de vanguardia, digamos, tener un programa femenino que no hablara de cosméticos. Claro. Que hablara de temas inherentes a la mujer. Y eso fue una gran experiencia para mí. Pero los años de Cleveland no trabajé en prensa en absoluto, porque estaba criando a mi hija y no podía emplearme en un trabajo que me demandara tanto. Yo quería dedicarme a ella. Y después, cuando decidimos mudarnos en el 2001 a Florida, a Miami. Qué bueno que lo hicieron, así están aquí con nosotros. Sí, decidimos por varias razones venirnos. Sí. Por la razón cultural. Nosotros veníamos de turistas y nos gustaba muchísimo el hecho de que acá es tan cosmopolita. Sí, variado. Hay tantas culturas, y está también la lengua castellana, que era lo que también nos atraía a nosotros, que había tanta gente latina. De manera que cuando vinimos, yo creo que fue la resolución más sabia que hicimos, porque desde que llegamos aquí hemos estado muy felices en lo que hacemos, y yo me dediqué a escribir. Súper interesante. Y cuéntanos, Isabel, toda esta variedad cultural que tienes, ¿la podemos ver reflejada en tus libros? ¿Tú te inspiras por donde estuviste, por las personas que conociste? ¿Cómo eso entra a tus libros? Mira, uno vive las experiencias, y las experiencias son filtradas por todo lo que vos viviste. Sí. Todo lo que viviste antes va a ser el filtro por lo que vas a ver después. Entonces cada cosa se va sumando a tu experiencia y te va armando y te va modelando como si uno fuese una estatua o una obra de una construcción. De manera que cuando uno escribe, todos esos elementos de esa construcción están ahí. Claro. ¿Se ven o no se ven? Siempre presente. Y bueno, finalmente quiero que nos cuentes, por favor, de La Casa Vieja y otros relatos, que son también historias de mujeres que están en partes del mundo distintas, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió y cómo fue tu inspiración en esto? La Casa Vieja fue surgiendo a medida que yo escribía las otras 2 novelas. Sí. Yo escribí la historia de mi familia, del Mediterráneo al Plata, porque ellos vinieron del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, las 2 familias, al Río de la Plata.
yo tenía cuentos, porque toda mi vida yo quise escribir, quise ser escritora, y fui periodista porque no iba a ser escritora. Claro. No se comía con eso, me decían, tenés que tener una profesión. Algo sí. Entonces armé este libro, y mientras yo armaba este libro, de alguna manera iba haciendo otros cuentos. Cuando terminé este libro, también tenía otros cuentos. Entonces, para la época que yo ya tenía estas 2 novelas hechas, este trabajo que estaba en un cajón, de pronto tuvo cuerpo, y se me ocurrió ponerlas todas juntas. Y esas son mujeres que yo he visto, casos que yo he conocido. Hay poquitos de realidad mía insertados en alguno de los cuentos. Hay solo 2 cuentos que son reales, que son históricos, que tienen que ver conmigo. La Casa Vieja es uno, porque es personal. Pero lo demás es todas historias. Entonces, teniendo ese material que reflejaba distintas mujeres en distintas situaciones, u hombres con una mujer que vive en una situación, me dije, bueno, acá creo que hay material para un volumen. Muy lindo y felicidades porque ganaste el award-winning, el International Latino Book Awards, que se organiza en California. En California. ¡Qué sorpresa! Es una institución que trabaja para la literatura hecha por latinos, en inglés o en castellano, y es bastante importante. Es el latino... es la única que yo conozca, institución latina que trabaja para esto. Y hacen premia. tanto como premios que le dan, y hay autores muy conocidos latinos también que participan, como también material para eventual televisión o cine. ¡Ay, qué interesante! Entonces ellos trabajan mucho, eso es una... Bueno, Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben, La Casa Vieja y otros relatos los pueden ver en el Miami Book Fair. Vas a estar, bueno, presentaste y vas a estar muy involucrada en nuestra escuela, ¿verdad? Miami Dade. En el Miami Dade. Estoy involucrada porque yo creé estos cuentos siempre alrededor de cursos en la escuela. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos a ustedes, a nuestros invitados, en especial a nuestros invitados por promover la educación con los libros y apostar a los libros que son tan importantes. Como dijo el escritor español y autor Don Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Yo soy Mariela Irala y que tengan un muy buen día.